más lenta la subida. El video que tengo que procesarlo primero. Ya. Entonces, estábamos en el tema de los test unitarios, que era fundamental dividir mi problema en subproblemas. Cada función o módulo debe hacer algo específico. Y en la medida en que yo voy construyendo el contenido de cada uno de esos módulos, entonces voy evaluando efectivamente que se comporte como corresponde. Esa es la premisa. Entonces, de aquí en adelante ya tenemos todas las herramientas para poder desarrollar de una manera un poco más profesional. Tenemos el testeo de datos manuales, ir probando, como lo hemos hecho anteriormente. Después tenemos la depuración manual, que es aquella que usamos print. Después tenemos la depuración un poco más automática, que es usando las herramientas que nos provee el entorno, que es el debug. En, en el testeo manual no hay problema porque yo solamente voy ingresando los datos de forma manual para probar. En la depuración manual sí es complicado un poco porque como dijimos, le agregamos print, estamos interviniendo el código. En la depuración automática no intervenimos el código, por mucho que pongamos un punto de quiebre, no es intervención del código. Y finalmente tenemos las pruebas unitarias, que se desentienden completamente del código y solamente analizan la parte que yo quiero analizar de mi código. Eso es la moraleja del día de ayer. Lo probamos usando este problema, que era la constante de Kaprekar. En la constante de Kaprekar hay alguna cosita que no parece que no la probamos ayer, que lo podemos hacer hoy día, que tiene que ver con, abrimos la carpeta, ustedes son la sección 2. Esto fue lo que hicimos con ustedes. De hecho, está en el GitHub ya, esto, por si acaso, así que no hay problema. Ustedes lo pueden ir ahí a visitar todas estas cosas que están. Como vuelvo a repetir, una de las herramientas también que tiene que ver con aprender a desarrollar de una manera más profesional es entender el uso y el abuso de repente algunos del GitHub. De hecho, yo tengo ya el GitHub, que en el fondo no es más ni menos que un repositorio en la nube de lo que alguien tiene en sus máquinas. Oh, aquí en la programación Easy, ustedes son la sección 2. Medio lento esta cosa. Aquí en test, ustedes tienen los programas que ya hemos mencionado. Así que por si acaso está todo arriba ahí desde esa perspectiva. Ya. Ayer trabajamos con Caprica, que este era el número, y este era el test que me permitía probar las distintas funcionalidades. Recuerden la estructura que tenía una, una prueba unitaria. Siempre importábamos el unit test, que es la biblioteca. Vuelvo a repetir, esta no es la única, es una de las tantas que hay. Esta es la más estándar, viene incorporada casi siempre en Python, así que no hay que hacer nada. Después importamos el programa, que sería ese. Este es el programa que yo quiero evaluar y cada una de las funcionalidades que están incorporadas en su interior. Vuelvo a repetir, esta no es una prueba de entrega final, esta es una prueba de módulos. Eso quiero que quede claro, por eso se llaman unitarios. No son test de integración. Importamos el programa, que es este que está acá, como les mencioné, ese. Creamos una clase que se llame, generalmente se le pone test y el nombre del programa. Recuerden que seguíamos esta convención para el nombre de las clases. Y heredábamos desde la biblioteca Unitest el módulo test case. Nada más que eso. Eso tiene que estar siempre igual. Y después por cada función o para cada módulo que yo quiero evaluar, debo construir una función o un método dentro de la clase.
que siempre tienen que partir con la palabra test, guión bajo y el nombre que le voy a dar a este método que debe estar asociado al nombre del módulo que yo quiero revisar en el programa principal. Esa es la idea. Por lo tanto, yo quiero aquí en esta parte analizar una función que se llama main, esta. Solamente va a analizar eso, este bloque. ¿Y se hace a través de qué cosa? Recuerden que en Python o en orientación a objeto hay que indicarle eh, dónde está ubicado realmente el objeto y eso está dentro de la variable self. Por esa acá se tiene que ir siempre con self. Y después, dentro de esta, vamos a llamar al método assetEqual, que es hacer una consulta si son iguales. Eso le están preguntando, oye, las dos cosas que yo voy a poner acá separadas por coma son iguales. Y esa es la pregunta. Y ahí yo pongo la invocación a la función, pasándole algún parámetro que yo sé cuál es el resultado que este va a tener, que sería este de acá. Y este programa lo único que hace es ejecutar esa función, te pasa este valor y comprueba que esté correcto o no. Eso es lo que habíamos visto. Y nada más, pues aquí ustedes ponen por cada función que quieran evaluar, ponen acá un def. Obviamente cambiando los valores de la función que quieren evaluar y pasándole los valores que reciba la función y lo que debería devolver. Y después, en la parte del main, lo único que tienen que hacer es llamar al unittest.main, ¿no? Eso todo lo tienen que saber de orientación a objeto para poder jugar o aplicar este tipo de cosas. Ya, volviendo a Caprica, una cosa que se me quedó en este tintero ayer, que parece que no la mencionamos. Dejamos claro que la constante de Caprica, ¿cierto? Para números de 4 dígitos, siempre y cuando dos sean distintos, ¿cierto? Eso es lo que indica. Era 6174 si mal no recuerdo, ¿no? ¿Recuerdan o no? Que alguien diga, sí, me acuerdo. De los 13 que hay conectados, alguien que me diga si se acuerdan cuál era el número de la constante. No hay nadie conectado, parece, ¿no? ¿Me están escuchando, no? Y si me escuchan, Sí, entonces, profe, pero no me acuerdo pongo, la constante. no revisaron nada ayer, entonces, ¿ven? Por eso estamos mal. Por eso pues nos cuesta tanto aprender a programar. Porque, ¿qué les he dicho yo? Que para programar hay que repasar constantemente todo el rato. Ya. La constante era la 6174. ¿Qué característica tenían que cumplir los números? Tenían que cumplir la característica de que por lo menos dos debían ser distintos. Es decir, no podía tener cuatro números iguales. ¿Por qué no podía tener cuatro números iguales? Porque el ordenador de menor a mayor y mayor a menor quedan iguales y por lo tanto la resta me da cero. Y ahí no salía nunca más. Ya. Pero también en un Capricar hablan de que es posible calcular constantes para números eh, distintos de cuatro cifras, como por ejemplo de tres. ¿A alguien se le ocurrió ver si es posible que ustedes logren determinar o indicar cuál es la constante de Capricar para los 3 dígitos? Es decir, este mismo programa, que lo tengo aquí, Capricar 3 para indicar que son los de 3 dígitos que vamos a trabajar.
es un número de 3 dígitos. Voy a poner ahora yo, obviamente tienen que ser por lo menos dos distintos nuevamente. No voy a ver los tres iguales, por el mismo problema que teníamos con lo de 4 dígitos. Y aquí al final que me diga la constante de Capricar para 4 dígitos es 3. ¿Cuáles son los cambios que yo debería hacer a mi programa para determinar esos valores? Para determinar cuál es la constante de Capricar para 3 dígitos. ¿Qué parte de este programa yo debería modificar? Que se supone que ayer lo trabajamos. ¿A alguien se le ocurre? Obviamente para que se le ocurra porque tenían que haber conocido el código, si no se les va a ocurrir. Porque cuando dicen, no, es que no le entiendo al profe, porque el profe no, enredado, no, no, si yo no, no es que sea enredado, son ustedes los que deben ponerle un poco más de esfuerzo en el tema. Deberían haber repasado un poco esto. Si yo les dije que íbamos a volver sobre esto. Y no es que se le ocurra a alguien mágicamente, sino que es porque ya ha desarrollado esa capacidad de abstracción que yo les he mencionado varias veces. Bueno, va a ser la cortita y no tener que aburrirlos tanto, se pueden ir rápidamente a seguir durmiendo. Lo único que hay que cambiar acá son dos partes nomás. Esto no es necesario cambiarlo. Acá solamente cambiamos que ingrese número de 3 dígitos. No estamos evaluando nada todavía en esta función. Deberíamos agregar algo así. Lo vamos a hacer. Acá no hay nada que cambiar. Esto da lo mismo si es 3, 4, 5 dígitos. Lo va a hacer igual. Profe, Lo debería mismo ser la diferencia en my. Y en la diferencia deberíamos tener cambios nomás. claro, yo he visto. Ahí deberíamos poner 3 y nada más. Obviamente ese 3 de acá, pero eso no incluye al programa. Es decir, mi programa, haciéndole un pequeño cambio, lo puedo reconstruir para que me entregue la constante de Capricorn para números de 3 dígitos. Si esto yo lo ejecuto, ingresamos un número de 3 dígitos, el 1, 2 y el 3, y la constante de Capricorn es 495. Si ustedes la buscan ahí en internet, les va a decir que es 495. Ni un problema. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero evaluar esta Capricorn 3 y quiero ejecutar el test de Capricorn, el que estaba acá, las pruebas unitarias? Ya me dijo que era 495. Si yo le aplico esto que está acá, me dice que está ok, pero aquí tenemos un pequeño problema, porque el test de diferencia está probando números de 3 dígitos, de 4 dígitos, perdón, y debería probar de 3. Por lo tanto, debería ser un test de Capricar 3 y donde modifico esto. Nada más. Pero eso lo pueden hacer ustedes. Por lo tanto, no es mucho lo que hay que hacer. Ya. Una vez que tenemos listo, y me queda claro que modificando el código, si está bien hecho, es muy simple después refactorizar el código, es decir, reutilizarlo. Eh, ¿Y qué pasa ahora si yo quiero calcular para números mayores de 4 dígitos? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguien averiguó en Wikipedia ahí en qué pasa con números de más de 4 dígitos para Capricar? ¿Alguien le dio por lo menos de meterse ahí y poner en el Google Capricar? Ya que algunos están todo el rato metidos en el celular. ¿Se le ocurrió poner Capricar? No, me queda claro. Si yo quiero evaluar ahora números que sean mayores de 5, mayores o iguales a 5 o de 5 en adelante.
Capricorn, varios dígitos le vamos a poner. Capricorn varios. Vamos a partir por los de 5. ¿Qué pasa si yo ingreso un número de 5 dígitos? Tengo que cambiar acá 5. Y tengo que cambiar acá 5. Y ahí me la mostraría. Si esto yo lo ejecuto ahora y pongo 1, 2, 3, 4, 5. 5 dígitos está ahí. Mi programa queda ahí. Se está ejecutando, ¿cierto? ¿Cómo tendría que ver yo si se está ejecutando? Porque debería tener en el debug y ejecutarlo con depuración y línea a línea y me doy cuenta que efectivamente se está ejecutando. Pero, ¿qué problema tengo? Que pueden pasar varios minutos y no vamos a llegar a nada. ¿Por qué no vamos a llegar a nada? ¿Por qué no vamos a llegar a nada? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué está pasando acá? Y estamos en el ciclo de Capricorn. ¿Cuándo se sale de este ciclo? Cuando el valor calculado es igual al valor anteriormente calculado. Si eso no se da, significa que esto nunca va a converger, nunca va a ir a ese valor. Y eso es lo que está pasando acá. Y ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Que yo debería, con la depuración, sacar ese error y darme cuenta de qué es lo que pasa. Entonces, analizando esto nuevamente, vuelvo al test, al original, ¿cierto? Este original en el fondo me calcula eso, pero yo podría, de alguna forma, saber qué números se generaron para poder llegar al número de Capricorn, es decir, una lista de los números acá en el ciclo de Capricorn, es decir, mostrar o calcular cuáles son la lista de números que yo he ido generando acá cuando estoy trabajando con Capricorn. Entonces, esa es una lista. La vamos a agregar acá. Es una lista, por lo tanto, la vamos a poner vacía. Y aquí cada vez que entra el ciclo, yo voy a agregar a la lista, le voy a agregar el número calculado. Con eso voy a poder llevar un listado más o menos de los valores que se han ido calculando. Pero eso, ¿dónde la voy a devolver? El número calculado y la lista. Por lo tanto, esta cosa está devolviendo dos valores ahora. Acá. Está devolviendo la constante y la lista. Y por lo tanto, yo voy a mostrar la constante y la lista. Y aquí al mostrar la lista, vamos a poner print lista. Imprimimos la lista de los números que se fueron generados cuando estoy calculando el Capricorn P4. Si ahora esto yo lo ejecuto, y le doy un número, por ejemplo, el número de ayer, que si mal no recuerdo era 4.000, era 2.435. Y con ese estábamos probando ayer. 2.435. Oh. Mostrar constantes, ahí hay algo que me faltó. Mostrar constantes, tengo que agregar acá la lista. Ya, ahora sí. 2.435. Esta es la lista. El 2, pasamos a ese número, pues pasamos a ese y a ese. Esta es la lista de valores que yo voy calculando. ¿Se dan cuenta? Es muy probable que acá, cuando estoy calculando el test de Capricorn, el de acá,
el de los 5 de los varios, no estoy llegando nunca a un número conocido acá. No estoy llegando nunca a un número conocido. ¿Por qué? Porque efectivamente da la impresión de que parece que para números mayores que 4 lo que existe no es una constante, sino que un ciclo constante. Es decir, varias, varios valores que se repiten en la misma secuencia. En 4, ustedes se dan cuenta, el 6174 se va a repetir esta vez. Pero acá hay varios números que convergen a eso. Entonces, eso es lo que aparece modificando esto. Esos son los análisis que uno tiene que hacer cuando está probando. ¿Por qué no me resultó para varios? ¿Cómo lo podría probar? ¿Cómo lo podría yo mostrar? Obviamente tendría que llevar aquí un control de lo que está pasando en la variable. Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Aquí yo debería llevar una lista de qué es lo que está pasando con los números generados. Pero aquí ya estoy, como ustedes ven, interviniendo el código. ¿Por qué? Porque este no es un problema de que lo que esté entregando lo entregando la función. Acá hay un error y eso es depuración, no testeo. El testeo me permite a mí encontrar que hay un problema. Lista, número calculado, ¿cierto? Eh, Igual que en el caso anterior, vamos a devolver lista, pero no nos va a servir de nada. ¿Por qué no nos va a servir de nada? Porque acá, cuando yo ejecute esto, igual que en el ciclo, esta lista la va a mostrar única y exclusivamente cuando salga, cuando finalice. Entonces, ahí tenemos un pequeño problema. ¿Y cómo podría saber yo qué valores son los que está tomando lista? Una de dos, o lo imprimo acá y voy viendo qué está pasando constantemente con eso, pero van a ser demasiados los valores. Es cosa de probar nomás. Probé lista, imprimimos la lista, esto lo ejecutamos, ponemos el número de 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5, y ustedes se dan cuenta ahí que es imposible determinar qué está pasando. Es imposible. Y está generando ese número. Entonces se dan cuenta, es una secuencia de números que se repiten. Por lo tanto, yo lo que tendría que buscar aquí es cuál es esa secuencia de números. Ya no ando buscando uno solo, ando buscando un conjunto de números que se repiten en el mismo orden. De hecho, aquí habría que empezar a buscar desde dónde se empieza a generar ese orden. Mira. O sea, aquí son muchos los valores que yo he ido probando. De hecho, aquí no me los muestro todo, me muestro una parte. Entonces, ¿cómo ustedes pueden determinar dónde está el error? Para eso, lo único que nos queda es depurar e ir viendo línea a línea qué es lo que pasa esto que está acá, que ese PRI me está molestando porque es intervención que no es propio del código. Esto otro sí es propio del código cuando yo quiero tener la lista. Entonces, lo que yo debería hacer, ¿qué cosa es? Agregarle un punto de quiebre. ¿Dónde le agregamos el punto de quiebre? Lo podemos agregar aquí cuando entra al ciclo, porque sabemos que esto lo está haciendo. Ahí agregamos el punto de quiebre. Ahora vamos a ejecutar con depuración. Me pide ingrese un número de 5 cifras. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí quedamos en el código. Si ustedes se dan cuenta, el número original tiene esos valores. Recuerden que aquí ustedes pueden hacer un
un trabajo un poco más adecuado acá. Si se van a la consola de depuración, aquí pueden preguntar qué pasa con lista. Lista aún no está definida porque estoy ahí. Recuerden que cuando estoy apuntando a esa lista, a esa línea no se ha ejecutado. Por lo tanto, ahora yo agrego acá, voy a ejecutar paso a paso. Ya se ejecutó y ahora lista está vacía, aquí me dice. ¿Se dan cuenta? El número original es ese. Ahora vamos a la otra línea. Tenemos anterior vacía y ahora número calculado. Número calculado en realidad tiene el mismo número que el número original. Vamos a agregar a la lista ahora el número. Todavía no lo agrego. Ahí lo agregué a la lista. Ahí apareció, como ven ustedes. Ahora vamos a ir acá, pero no me interesa esta. Me la voy a saltar, se voy a ir y voy a volver, pero no quiero entrar en el código porque yo sé que esa función está correcta. Ahí volví. Me dan cuenta con este yo ejecuto, pero no me voy línea por línea. Ahí está el ratón del mayor menor. Hago lo mismo para el otro. Hago lo mismo para la diferencia. Y aquí la diferencia es ese valor. Y que hago los cambios que corresponda. A mí me interesa ir viendo qué es lo que pasa con lista nomás, en el fondo, porque yo sé que esto está funcionando. Vuelvo ahí, vuelvo acá, ejecuto lista. ¿Y qué pasó con lista? Tiene esos valores. Inicialmente tiene ese, ahora tiene ese. Veamos si logramos encontrar alguna similitud. De hecho, todas son funciones, por lo tanto, me las salto, me las salto, me las salto. Ahora ejecutamos esa, ejecuto ese, voy arriba, ejecuto ese, y ahí le agregué el otro elemento a la lista. La lista ya tiene esos tres valores. De hecho, lo vamos a ir viendo acá, que es lo que me interesa nomás. Tengo esos tres valores en la lista. Estoy ejecutando esa instrucción. Voy a ir ahora a ejecutar esa, 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 ejecuto esa, voy acá, voy aquí y le agregué otro elemento a la lista. Vamos a ver qué elemento se agregó a la lista. Ese. Todavía el último no es igual al anterior, ¿se dan cuenta? Pero todavía no hay ningún patrón acá que me permita decir si efectivamente se están repitiendo. Me voy a esa, voy nuevamente a esta de acá, calculo, y ya calculé lista. Vamos a ver nuevamente qué pasa con lista, para que se vea más bonito y nomás. Aún no encontramos un patrón de repetición. Eso es muy complejo porque tendremos que analizar y analizar y analizarnos. Voy acá, ejecuto, ejecuto, ejecuto. Ya tenemos la lista nuevamente y ahora tenemos ese. Pero fíjense aquí parece que ya como que nos estamos acercando a algo. Ese número delante me salía bien seguido. Acá, aquí, ahí, ejecutamos y vemos lista. ¿Hay alguno que se empezó a repetir ya? Obviamente este que está acá. Si esto lo vuelvo a ejecutar y compruebo qué es lo que está pasando con la lista, ya se están repitiendo estos patrones. 6S. Lo más probable es que el siguiente número que se vaya a repetir sea ese y después volvemos a ese patrón otra vez. Ejecutamos, 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 ejecutamos y vemos lo que pasa con la lista. S. Ahora, si se repite S, hemos encontrado el ciclo, que eso se llama el ciclo de capital integral. Para números de 5 cifras.
Y ahora ejecutamos, ejecutamos y comprobamos la lista. Tengo que no repetir, por lo tanto los números se van a empezar a repetir siempre aquí. Este ciclo, el 61.974, hasta que se vuelva a repetir. Es decir, este ciclo está formado por 1, 2, 3, 4 números. Entonces aquí ya no es un número de Capricar, es un ciclo de Capricar. Pero la mala respuesta para esto, o la mala noticia, es de que no existe un sitio único, o un ciclo único. Existen distintos tipos de ciclos, más de uno. Entonces, eso es la complejidad de estos algoritmos, entender eso. Ya, espero que le haya quedado más o menos claro, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos en el código? Vamos a volver a sacar ese. Vamos a ejecutar el archivo Python y ahí quedó. Ahí va a quedar dando vuelta el archivo. ¿Por qué? Porque yo sé que nunca voy a llegar al resultado final. Porque yo lo que andaba buscando era un solo número y lo que encontré es un ciclo. ¡Pum! Problema. Ya, pero eso es lo que no habíamos conversado con ustedes con respecto al número de Capricorn. Pero ahora trabajen un rato ustedes también. Yo les tenía aquí dado que tenemos un problema ya, dado que tenemos un ejercicio ya hecho con sus correspondientes versiones. Esta es la de 4 dígitos, que es la normal, la clásica, que llegamos a un número. ¿Y este por qué no lo puedo ver? Ya. Ok, le tengo una consulta. ¿Sí? Se supone que si nosotros llegamos a utilizar 2 dígitos solamente, ¿pasaría lo mismo que con 5, con 6, con 7? No sé, no lo he probado. Con 2 dígitos no lo he probado. Es que yo, según estuve leyendo, los dígitos más utilizados estaban entre 3 y 4 solamente. O sea, esa era como la principal para No, poder probar el método de fórmula. sí, lo más probable. Lo que yo he estado leyendo por ahí, que a mí siempre me ha interesado trabajar con estos algoritmos que generan se- secuencia de números, al buscar alguna particularidad. Con los de 10 dígitos es más o menos complicado, porque genera muchas secuencias distintas. Entonces, también está analizando eso y almacenando, porque una vez que yo encuentro que, por ejemplo, en los de 10 dígitos hay varias secuencias, varios ciclos, pero ¿existirá alguna característica que una esos ciclos? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es encontrarlos. Y una vez que ya los tengo encontrados, voy viendo qué características existen entre sus números, no sé, pues probando, comprobando, sumando, restando, haciendo algo con los números, a ver si encontramos un patrón que me permita identificar todos los ciclos, ¿se dan cuenta? Eso lo podemos hacer ahora porque tenemos computadores, si no habría que hacerlo desde el punto de vista matemático nomás o desde el punto de vista analítico. Para el computador, probamos nomás. Pero interesante que vayan leyendo esto. Yo les tengo el siguiente problema acá. Me gustaría que lo trabajáramos. Es modificar un poco lo que ya teníamos, ¿eh? Ejercicios para el miércoles. Comprobar que para todos los números de 4 dígitos, ojo, porque eso no lo hemos comprobado, encontramos que existe una constante de Kaplan para números de 4 dígitos. Pero ahora tengo que probar que esa constante es la misma para todos los números de 4 dígitos. ¿Captan la idea, la diferencia? ¿Y los números de 4 dígitos dónde parten? En el 1000. ¿Y dónde terminan? En el 9999. Ahí están los de 4 dígitos. Por lo tanto, tengo que probar todos esos números y determinar que todos ellos efectivamente llegan a la constante de Kaplan, al 6174. Pero hay que tener un pequeño problema nomás. Dice, con al menos 2 dígitos diferentes, es decir, el 9999 no me sirve, tendría que llegar al 9998. Ahí hay 2 dígitos distintos. Puedo partir del 1000, sí, pero en el intermedio
tengo que ir dejando afuera todos aquellos que son números que tienen la misma cantidad que los dígitos son todos iguales. Esos números no los puedo meter en análisis porque no me van a entregar una constante de Caprica, me van a entregar cero al tiro. Los podría probar nomás si después elimino todos los que tienen cero. Hay varias formas de hacerlo. Por lo tanto, ahí tienen un ejercicio que quiero que ustedes tomen ahora el código que ya hicimos y vean dónde lo modifican. Me da la impresión de que la modificación ya no vamos a tener que leer el número, sino que vamos a tener un ciclo que va a ir generando los números del 1000 al 9998. Y cada número que genera puede tener una función que la debería probar ahí con un test unitario que evalúe si el número es válido para hacerle el análisis del test de Caprica. Es decir, si tiene eh, mínimo dos dígitos distintos. Ese es un programa bastante corto que ustedes deberían tomar el código que ya está hecho y trabajarlo. Y posteriormente vamos a trabajar con el otro aporte que nos hizo nuestro amigo Caprica, que son los números Harshad, que llama él, un entero divisible por la suma de sus dígitos. Encontrar los números Harshad que se encontrar los números, con razón me faltó esa cuestión. Los números de Harshad que se encuentran entre 1, entre 10 y 1000. Ya, pero primero agarremos esto. ¿Cómo compruebo yo que para todos los números de cuatro dígitos, efectivamente la constante de Capricar es 6174? Y después la extensión a ese sería, o una pregunta tipo extensión sería, para los números de cinco cifras, para todos los números de cinco cifras, el código o la constante de Capricar o el ciclo de Capricar siempre es el mismo, es este que está acá, parte en ese, digamos ese, 82, sí. Ese es el ciclo de... no, este de acá, desde el 82 hasta el 61, que está aquí. Ese es el ciclo único para todos los números de Capricar, para todos los dígitos de cinco cifras. Es decir, ese ciclo es el único ciclo Capricar o existen más. Es lo que yo les mencionaba. Ya, eso me va a permitir a mí ejemplificar cosas, trabajar en entender el código, que ustedes lo que siempre dicen, ¿qué ejercicio hago? Ahí tienen varios ejercicios que vayan modificando el mismo ejercicio que ustedes ya hicieron y le van agregando más cosas, más componentes. Ese es el tema de la programación, cómo yo tomo algo y lo enriquezco, le pongo un poco de mi impronta. Ya, lo voy a dejar 5 minutos para que me piensen el ejercicio que ya está hecho ahí en el GitHub y ustedes me digan eso que está ahí resaltado. Comprobar que para todos los números de cuatro dígitos, con al menos dos dígitos diferentes, la constante de Capricar es la misma. ¿Cómo lo harían ustedes, dado que ya tienen un código casi hecho? ¿Cómo reutilizan ese código? ¿Cómo lo reensamblan? ¿Cómo lo intervienen? De tal forma de darle respuesta a esto y después cómo comprueban que lo que ustedes le agregaron, el módulo que usted le agregó, está correcto y no está interfiriendo a los módulos que ya habíamos revisado. Así es como debemos trabajar. Ya, 5 minutos para que lo piensen y después alguien que me diga si lo puedo hacer. Me quedo callado por 5 minutos cuando son según mi horario, las 9:20. A las 9:25, alguien por lo menos dígame qué fue lo que hizo.
Ya, ¿alguien logró trabajar algo? Yo de lo poco que alcancé a hacer, metí una función que, entre comillas, para leer a los números que vamos a analizar, donde si bueno, se repite más de dos veces, por ejemplo, en el caso que hablaba de antes de 1999, ese número ya lo descartaba. Y así, por ejemplo, como con el, no sé, el 8888 y todo eso. Yes. Ya, hay una forma, ¿cierto? Como dice su compañero, que me parece bien que lo haya pensado de esa forma, porque primero que nada tenemos que ver, necesitamos una función para hacerlo genérico 100% para que después nos pueda ayudar a hacer algo. Necesitamos una función que evalúe, que reciba el número de los cuatro dígitos y que vea si efectivamente hay por lo menos dos distintos. Y ese número cuando sea verdadero, entonces entra al proceso de apretar. Esa es la idea. Entonces aquí la vamos a llamar comprueba. Esta función, ¿qué es lo que va a recibir? Un, un número, que en realidad es un string, ¿cierto? Que hemos trabajado siempre con string. Y aquí, en teoría, va a retornar un verdadero o un falso dependiendo de quién es el, de qué es lo que está evaluando. ¿Cómo comprobamos si tengo cuatro caracteres, ¿cierto? ¿Cómo compruebo yo que sean distintos? Hay varias formas de hacerlo, unas más largas que otras, ¿cierto? Tendría que empezar a ver y tomar el primero, compararlo con el segundo, compararlo con el tercero y compararlo con el cuarto. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir generalmente ahí al hacerlo de esa forma? De que si las comparaciones son todas iguales, es decir, hice tres comparaciones, entonces si las tres son iguales, significa que el número efectivamente es el mismo. Esa es la idea. Esa es una manera más arcaica. Ahora, eso tiene sus beneficios y sus perjuicios. El beneficio es que es muy rápido implementarla. El, lo malo es que después cuando yo quiera generalizar este problema, voy a tener que cambiar casi completamente la función. Voy a quedar el puro nombre. ¿A qué me refiero yo? A que yo podría hacer una pregunta como if, if número sub cero, mira, así, tal cual, es igual a número sub uno y número sub cero es igual a número sub 2 y número sub cero es igual a número sub 3. Si se dan esas condiciones, ¿qué significa? Que el número falso y no me sirve. Vamos a suponer que es eso. Return false. En caso contrario, return return true. Feo, pero como dicen algunos, funciona, ¿no? ¿Qué debería saber? ¿Qué debería comprobar para que saber si está correcto o no? Debería, ojo, le cambié el nombre al programa por si acaso. No lo voy a probar todavía porque es una función. Todavía mi programa no está completo, ¿se dan cuenta? Entonces, me voy a crear un test para eso.
el test que tenía yo de Capricar, ¿cierto? Este lo podría mantener. Vamos a agregar uno nuevo. Se va a llamar test Capricar 4 general.pi. ¿Alguien le puse el nombre? Finalmente esto es por convención, ¿ah? Capricar, test Capricar 4 general. Ya. Y ahí copio eso. Y aquí, obviamente, Capricar 4 general. Capricar 4 general. Esta ya yo sé que funciona. Por lo tanto, no las quiero evaluar. Quiero evaluar solamente el que acabo de generar. Y se llamaba, ¿cómo se llamaba? Comprueba. Y aquí comprueba. Y este de acá apretar 4 general. Apretar 4 general. Import. Es, eso es import. Apretar 4. Ya, y aquí yo voy a probar, no. Aquí voy a probar dos casos particulares. 1, 2, 3, 4. Me debería devolver true. Me debería devolver true, ¿cierto? Y si hacemos otro assert, en el cual vamos a tener dos iguales, también debería devolverme true porque hay dos distintos. Y en el caso en que todos sean iguales, debería devolverme un false. Y ejecutamos este test, no. Vamos a ver lo que nos da. Me dijo que se corrió un test y está correcto. ¿Qué significa? Que esa función está impecable. Fea, pero funcional. Vamos a continuar con este. ¿Por qué me aparece este todavía? ¿Cómo te puedo eliminar? Ves que no te veo. Ese es abajo. Ya. Vamos a continuar con el programa, ¿cierto? Porque tenemos que terminarlo. Ya eso es, después ustedes arreglan la función. Esta función se puede hacer mucho más simple, pero no importa. Ahora, ¿dónde vamos a incorporar? De hecho, esta función ya no nos va a servir. El lee número. Y aquí en el ciclo de Capricorn, yo ya estoy recibiendo un número, por lo tanto no quiero tocar esta función porque también he comprobado que está trabajando de manera adecuada. Entonces, aquí en lee números, ya, pero esto debería ser un ciclo porque el lee números va a ir generando todos los números en uno, lo va a ir a probar, lo va a meter al ciclo de Capricorn si corresponde, si no se lo salta. Eso es otra función. Es decir, este que está aquí, habría que ver qué es lo que hacemos. Este, no sé si valga la pena considerarlo aquí ya. Ustedes tienen que indicar cómo visualizan el problema ahora. ¿Cómo usamos esa función que ya está lista? Recuerden que esta está recibiendo siempre uno. Por lo tanto, aquí debería recibir el número real, el correcto, para ir a probarlo. Ya, y esta cosa
me va a generar siempre eso. Entonces, en vez de lee número, yo voy a generar una función que se llama genera números. Y le podría indicar aquí un rango, ¿ah? Por probar nomás. Le voy a decir genera números entre el 1000 y el 9999. Y esa función no la tengo todavía, la creamos. Leer números. Este es en el inicio y el fin. ¿Y aquí qué es lo que sería? ¿Qué es lo que sería este? Un ciclo for nomás. Un for in range entre ini y fin. Una cosa así. For in range entre inicio y fin. ¿Y qué debería hacer? Debería ir a evaluar si ese número está correcto, pero ojo, inicio y fin son números. Y yo lo que estoy evaluando son string. Nuevamente, jugamos con lo mismo. Entonces, el número como string va a ser igual a qué cosa? Al str de quién. Aquí se me olvidó poner una cosa. Por número. El string de número. ¿Y qué voy a hacer con eso ahora? Voy a mandarlo a la función. Y número, if en realidad comprueba nume str. Voy a ponerlo aquí para que quede claro. No era necesario ponerlo, pero no. Si es true, significa que lo tengo que mandar a dónde. Lo debería mandar teóricamente a la función ciclo de Caprecart, porque lo tenemos listo. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, ahora debería irme acá a ¿y qué es lo que me devuelve? Una constante ciclo de Caprecart y lo único que vamos a devolver acá es lo que vamos a recibir es el número. Vamos a devolver solamente la constante en este ejercicio. No me interesa devolver la lista ni nada por el estilo. Ni trabajo con lista, será para el otro ejercicio. El ciclo de Caprecart solamente va a devolver una constante. Ya. Y este genera números. Lo único que va a devolver, en teoría, va a ser un valor booleano. Un estatus. Y por lo tanto, ¿y qué va a hacer ese estatus? ¿Verdadero o falso? Por lo tanto, este ciclo ya no corre porque está metido adentro. Y aquí va a mostrar estatus. Le podemos cambiar el nombre si queremos. Lo hacemos después. Ya, el ciclo de Caprecart me va a devolver la constante para ese número. ¿Qué debería yo tener claro? Si ese número, y la constante es distinta. Ah, está el distinto aquí. Aquí. Si es distinta del 6000,
174, si mal no recuerdo ahora. Entonces debemos marcar que hay algo raro ahí nomás. Genera números, va a ser un ciclo. Aquí vamos a tener un st igual true, que va a ser siempre verdadero. ¿Y cuándo va a ser falso? Si esa constante es distinto de eso. St va a ser igual a falso. Y ahí estaba comprobando todos los números. No toco nada para arriba, ¿se dan cuenta? Estoy solamente agregando eso. Eh, no sé por qué me está reclamando por la constante. Ya, si era eso, en caso contrario, y si no, se lo salta, ¿no? Y va al otro, y cuando finaliza esto, debería retornar el valor que está en la variable está. Por lo tanto, partimos, oh, miren, stop estimation, STA. ¿Existía STA? Ya. STA verdadero, va a ir girando todos los números, lo va a transformar en eso, va a comprobar si el número es verdadero, sí, si es verdadero, entonces va a ir y le va a calcular la constante Capreca, que ya la sabemos cómo funcionaba. Si la constante es distinto de eso, entonces falso, en caso contrario, no. Vuelve acá arriba y ejecuta todo. Y ahora la función mostrar, vamos a llamarla no mostrar constante, ya llama mostrar nomás, mostrar estatus, y me voy aquí en mostrar estatus, recibe estatus, y la constante de Capregar para número de 4 dígitos es constante, ya ese es un valor booleano, por lo tanto, if es status es igual a true. Aquí podríamos poner if nomás, pero lo pongo para que ustedes quede claro. Vamos a decir que printf la, la constante es la misma. Y nada más. En caso contrario, vamos a decir que la constante no es la misma. La constante es la misma. Después ustedes arreglan ahí los mensajes para que quede más bonito. En caso contrario, la constante no es la misma. Ahora, si da eso, hay que ir a averiguar cuál es la constante. Ya. Genera estatus, mostrar estatus. Vamos a ver si no me equivoqué en alguna valor. La constante no es la misma, me dice. Hay algo raro ahí. Algo está fallando. ¿Por qué no es la misma? Debería ser la misma, ¿no? De hecho, te abriendo lista. Hay que ver si hay reto un número calculado, ciclo de Caprica y el ciclo de Caprica, sí. Ahí sí, la constante es la misma. Tenía un valor adicional. La constante siempre es la misma. Queda claro cómo retomando, retocando pequeñas partes nomás de mi programa, agregándole cosas. De hecho, no trabajé ni siquiera en esa función porque ya la tengo probada de que está correcto, de que lo que recibe, que de acuerdo a lo que recibe responde. Lo mismo esta función, lo mismo esa función la hemos probado ya. El ciclo de Caprica lo probamos porque ya era la prueba final en el caso anterior. Este mostrar estatus no es mucho lo que hay que probar, pero también lo podrían probar. El genera números, el comprueba también lo probamos. Y todas estas cosas se supone que se han ido trabajando de esa manera. Así que eso es forma de trabajar. ¿Alguien lo había hecho algo así?
No lo había pensado de esa forma. Ya, el siguiente ejercicio, dado la... Ya, el siguiente ejercicio lo dejo planteado, dado la concurrencia de 14 estudiantes y el, el interés mostrado, les va a quedar pendiente este ejercicio para que lo trabajen ustedes y los voy a dejar disponible para que continúen con sus tareas habituales nomás. Llego hasta acá nomás en esta clase.